Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia en la mano en busca de capítulos, versículos, personajes, lugares, todo lo relacionado con la misma desde el mismo lugar de los hechos. ¿Saben dónde estoy? Estoy en una aldea árabe llamada Abu Ghosh, en la entrada de Jerusalén, un lugar mágico. Si les digo Abu Ghosh, quizás no les diga nada, pero si les digo de que aquí, en este mismo lugar, estuvo hace miles de años el Arca de la Alianza, sí, aquí reposó por un tiempo indefinido hasta que el rey David, el rey de Israel, decidió sacarla de aquí y llevarla al monte del templo, a la casa de Dios. Ahí luego su hijo construiría el templo y sería resguardada en el lugar más santo que tuvo el pueblo de Israel y el pueblo judío en toda su historia. Este video va a ser por esta aldea y les voy a contar sobre el paradero del Arca de la Alianza, desde sus comienzos, cómo nace, cómo se construye, dónde se construye, cómo fue todo el transcurrido de su vida en el desierto, en Silo, en la guerra de Eben Haezer, hasta que llega hasta aquí, de aquí pasa al templo y después misteriosamente desapareció su paradero, no sabemos dónde está. Les voy a presentar un par de teorías para que ustedes al final del video adopten cuál les parece la más correcta y me lo comenten en los comentarios. Amigos, gracias por participar y gracias a los que siguen visitando la tienda virtual del canal, en la cual pueden conseguir una copia del Arca de la Alianza, chiquita o grande, para tenerla entre sus adornos en sus propias casas. Empecemos, amigos. Bueno, en este cruce vamos a empezar el video. Como les decía, este lugar es sagrado. Acá dice Kiryat Yearim, que es un asentamiento judío. Kiryat Yearim hace referencia al lugar bíblico. Kiryat Yearim, donde estuvo el Arca de la Alianza, es un lugar ortodoxo judío. A la izquierda vamos a ver ya la aldea Abu Ghosh, musulmana. Este es un cruce que va también para Jerusalén y Tel Aviv, directamente a la autopista número 1. Y cuando nosotros sigamos derecho, vamos a llegar a la iglesia del Arca de la Alianza, una iglesia francesa, que hay un monasterio para gente cristiana. Como les dije, convivencia, judíos, cristianos y musulmanes, en un solo lugar donde antiguamente estuvo el Arca de la Alianza. Amigos, el Arca de la Alianza, según la descripción de Éxodo, es un cofre de madera dorada con 2 querubines alados en su parte superior. Dentro se custodiaban las tablas de la ley que fueron entregadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Sabemos mucho de su historia hasta que fuera depositada por el rey Salomón en la cámara más sagrada del templo de Jerusalén. De ahí, el Arca de la Alianza desapareció misteriosamente. Les voy a presentar todas las teorías serias que existen y la primera es la de Flavio Josefo para descartar la existencia de dónde está el Arca de la Alianza. Jerusalén, años 70, los soldados romanos llevan a cabo el asalto final al monte del templo y destruyen los últimos focos de resistencia. A continuación, se entregan al saqueo de los tesoros del templo, donde, entre otras muchas riquezas, debería encontrarse el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado de Israel y de lo que había quedado del mismo el pueblo judío. Josefo narró el saqueo del templo y el desfile triunfal de las tropas de Tito en Roma meses después, mostrando al pueblo los tesoros expoliados en el santuario. En ambos casos, la noticia era la misma. El Arca de la Alianza no estaba entre el botín obtenido. Vimos la menorá, el candelabro, eso sí, pero el arca no. En realidad, no es que el arca se hubiera perdido en camino, sino que hacía mucho tiempo que había desaparecido. La Torá enseña cómo Dios, tras entregar las tablas de la ley a Moisés en el monte Sinaí, le ordenó construir un arca de madera de acacia revestida por completo con láminas de oro. En sus 4 extremos había 4 anillos, también de oro, donde se encajaban unas varas de madera de acacia, igualmente revestidas con láminas de oro. La caja tenía una tapa de los mismos materiales y encima había 2 querubines con las alas extendidas. En su interior debían guardarse las tablas de la ley y la vara de Aarón, el hermano de Moisés, que tenía poderes milagrosos.
La descripción que hacen las fuentes antiguas del Arca de la Alianza parece remitir a un objeto de raíces egipcias y presten atención, amigos. Hay cierto parecido con unos cofres cuya parte inferior tenía forma de barco que se utilizaban en los festivales egipcios para trasladar las imágenes de la divinidad. La forma recuerda también a objetos de sobra conocidos del arte egipcio como un sarcófago de madera recubierto con láminas de oro hallado, ¿saben dónde? En la tumba de Tutankamón. Los querubines, cuya función era claramente protectora, también remiten a objetos egipcios. Y de nuevo, en la tumba de Tutankamón encontramos el sarcófago de cuarcita del rey flanqueado en sus 4 esquinas por figuras de dioses con las alas extendidas a modo de protección. A mí me llama la atención la presencia en el arca de los querubines porque se supone, como nos dice Éxodo, un quebranto de la prohibición de construir imágenes. Por eso es muy lógico esto de que se asemeja o que se copiaron a cosas que habían traído de Egipto, apenas habían salido de allí. Tras su construcción, el arca pasó a ser el centro de la vida religiosa de Israel. Durante los años de marcha por el desierto, el arca condujo al pueblo y tuvo un papel determinante en las guerras que Israel trabó con los otros pueblos. El arca tenía unos poderes que les ayudaba y castigaba a los extranjeros. Las aguas del Jordán se abrieron a su paso y las murallas de Jericó cayeron en su presencia. Tras hacer sonar los sacerdotes 7 cuernos, apenas entramos en la tierra prometida. Existía también la prohibición de tocar o mirar dentro del arca bajo la amenaza de morir por mano de Dios. Tras marchar por el desierto durante el Éxodo, el arca entró en la tierra prometida y se estableció en el santuario de Silo. Allí estuvo hasta que en una batalla contra los filisteos fue trasladada a la localidad de Eben Haezer y los filisteos que vencieron esa guerra a Israel capturaron el arca y la llevaron a Ashdod, Gat y Ecrón sucesivamente, ciudades que formaban parte de la llamada Pentápolis filistea, junto con Ascalón y Gaza. Les cuento de que los filisteos decidieron devolver el arca tras sufrir una devastadora epidemia, posiblemente de peste, que atribuyeron a un acto de venganza del Dios de Israel contra ellos. Les cuento de que David, siglos después, segundo rey de Israel, trasladó el arca a su nueva capital, Jerusalén, que había arrebatado a los jebuseos. Allí permaneció alojada en una tienda, el tabernáculo, hasta que su hijo Salomón construyó el templo en la cima del monte Moriah. A partir de ese momento, el arca estuvo en el santo de los santos del templo, una habitación a la que solo podía entrar el sumo sacerdote y una vez al año. Y amigos, les recuerdo de que ese monte fue cubierto siglos más tarde por Herodes para cubrirlo con una explanada y sobre ella reedificar el segundo templo de Esdras. Nos preguntamos, ¿dónde está el arca hoy? El relato que hace el primer libro de los Reyes de cómo se introdujo el arca en el templo es la última referencia que tenemos de la misma. A partir de aquel momento, la suerte que corrió el arca ha sido objeto de especulación. La ausencia de referencias podría explicarse por el hecho de que el arca no volvió a salir del templo y que se encontraba, como hemos dicho, en una habitación a la que no tenía acceso más que una sola persona. Quizás esté ahí hasta el día de hoy, pero junto con esa teoría, y ya desde tiempos muy antiguos los judíos constataron de que el arca no se encontraba en el templo y comenzaron a surgir relatos para todos los gustos sobre la suerte que pudo correr el objeto más sagrado de su religión. Según las fuentes bíblicas, las únicas de las que disponemos, se puede asegurar que a finales del período del primer templo se asumía de que el arca no estaba en el gran santuario de Jerusalén. En el libro del profeta Jeremías, se explica que los reyes judíos dejaron de innovar el arca de la alianza y de convocar al pueblo en su nombre, porque ya no se encontraba entre ellos. Así pues, cuando el rey Nabucodonosor II de Babilonia conquistó Jerusalén y destruyó el templo en el 586 a.C., no encontró el arca. Lo mismo que le ocurriría a Tito 6 siglos después al destruir Jerusalén en manos de los romanos.
La conclusión entonces es que la desaparición debió tener lugar cuando Shlomo, Salomón, la introdujo en el templo y cuando los babilonios tomaron la ciudad santa. Pero nos preguntamos, ¿cómo se produjo esa desaparición? Les cuento de que el Antiguo Testamento nos ofrece algunos indicios. Para mí, el más convincente es que en el año quinto del rey Roboam, Shishak, rey de Egipto, subió contra Jerusalén y se apoderó de todos los tesoros de la casa de Dios y del palacio real. Todo lo cogió, nos dice la Biblia. Shishak consignó el relato de la campaña en una puerta monumental del templo de Karnak. Estuve ahí, amigos, lo vi con mis propios ojos y hice un video hace 4 años que les recomiendo ver. Puesto de que el texto dice que el faraón se apoderó de todos los tesoros, también el arca habría caído en manos de Shishak. Y entonces, si nos preguntamos por qué las fuerzas egipcias jamás la mencionan, yo digo que quizás porque para ellos no era más que una caja de madera cubierta de oro. Acostumbrados como estaban los egipcios a ver esos objetos similares y mucho más suntuosos, es lógico que no le prestasen demasiada atención. Esa es mi teoría. Pero no solo la mía, esta es la teoría que explora la famosa película En busca del arca perdida, protagonizada por el buscador de tesoros y profesor de arqueología Indiana Jones. Según la película, el arca estaría en la ciudad de Tanis, en el delta del Nilo, en un lugar conocido como el Pozo de Almas, donde la habría ocultado aquel faraón Shishak. La tumba del faraón parece que estuvo en la necrópolis real de Tanis, pero hasta hoy no se ha podido localizar y es probable que fuera saqueada hace siglos. Y es por eso de que no hay ninguna esperanza de encontrar allí el arca. El judaísmo, por otro lado, ha conservado otras tradiciones sobre el paradero del Arca de la Alianza. La primera nos llevaría un siglo antes de la destrucción del Templo de Jerusalén por Nabucodonosor. El libro segundo de Crónicas cuenta que durante el reinado de Manasés de Judá, los asirios, que unos años antes habían destruido el reino norteño de Israel y que en el año 701 a.C. ya habían fracasado en una ocasión en su intento de destruir también el reino sureño de Judea y su capital Jerusalén, volvieron a amenazar su integridad hasta el punto de apresar al propio rey. Trajo Dios sobre ellos a los jefes del ejército de Asiria, quienes prendieron a Manasés con garfios, lo ataron con grilletes y lo condujeron a Babilonia. Posteriormente, Manasés fue liberado solo para convertirse en uno de los reyes vasallos de Asiria, según especifican las crónicas del rey asirio Asarhadón y su hijo Asurbanipal. La forma tradicional de vasallaje consistía en el pago de un tributo que aseguraba al rey vasallo una cierta autonomía respecto a su verdadero señor, el conquistador asirio en este caso. Por lo que nos cuenta la Biblia, Manasés era un compendio de perversiones y maldades, con muy poco apego por el exigente Dios y su templo, que él profanó en varias ocasiones. Así que resulta fácil imaginar que entre el tributo pagado a los asirios podría hallarse sin ninguna duda cualquier objeto de valor que hubiese en Jerusalén y, por supuesto, en el templo, como la famosa Arca de la Alianza. De todas formas, amigos, no existen pruebas de ello y les puedo traer otra tradición recogida en el Talmud que sugiere que unos años antes de la destrucción de Jerusalén, el rey Josías escondió el arca junto con los demás utensilios sagrados del templo en una cueva en Jerusalén que Salomón había construido tiempos atrás. Los rabinos de los primeros siglos de la era cristiana creían que el hallazgo del arca sería uno de los signos que anunciarían la llegada del Mesías. Ambas tradiciones, tanto la de Josías como la de Salomón, para mí parecen ser relatos judíos realizados a posteriori para tranquilizar la conciencia sobre el incierto destino del arca, reflejando más el deseo de que no hubiese caído en manos impías que un probable recuerdo de un acontecimiento histórico. Y si vamos a nuestra época, les cuento de que han surgido nuevas hipótesis sobre el paradero del Arca de la Alianza. Yo cito el arqueólogo Lynn Rittmeyer, que sugiere que durante la construcción del templo, Salomón habría enterrado el arca en los cimientos del mismo, lo que explicaría por qué no hay ninguna referencia posterior al arca en la literatura judía.
Lo más curioso de esta teoría es de que es compartida por una corriente religiosa judía actual que persigue la restauración del Templo de Jerusalén en su lugar originario, es decir, donde actualmente se levanta la cúpula de roca, la cúpula de oro musulmana. Toda la explanada de las mezquitas de Jerusalén, el monte del templo, es un lugar sagrado para el Islam, lo que ha provocado numerosos conflictos en los últimos años con nosotros, los israelíes. De manera que hoy por hoy resulta impensable que se puedan realizar excavaciones arqueológicas en ese lugar, uno de los más sensibles de todo el planeta. Amigos, queda pendiente para un futuro que no parece muy próximo, como les estuve mostrando en los últimos videos, la posibilidad de excavar y encontrar los cimientos del Templo de Salomón, edificio, por cierto, de cuya existencia no tenemos ninguna prueba material concluyente. Una vez más, el arca está y no está al mismo tiempo. Otra teoría que aprendimos el año pasado al visitar Etiopía, ¿se acuerdan? También ahí hice videos. Se basa en la historia de la visita de la reina de Saba al rey Salomón aquí en Israel, mencionada en el Antiguo Testamento. Ese relato ha inspirado la teoría de que el Arca de la Alianza fue trasladada en secreto a Etiopía. Así se expone en el Kebra Nagast, o Libro de la Gloria de los Reyes de Etiopía, un texto del siglo XIII que remonta la genealogía de los reyes de Etiopía hasta Salomón. Según estas tradiciones, cuando la reina de Saba visitó a Salomón, concibió de él un hijo, Menelik, que cuando cumplió 22 años, fue a Israel a conocer a su padre. Salomón entonces lo reconoció como hijo y heredero, lo que provocó el recelo de las élites judías. Viéndose presionado, Salomón se vio obligado a enviar a su hijo de vuelta a Etiopía, pero, irritado, ordenó que Menelik fuera acompañado por los primogénitos de Israel, unos 12.000 varones, incluidos sacerdotes como Azarías, hijo de Sadoc. Según esta historia, fueron ellos quienes robaron el arca y la llevaron consigo, comunicando el robo a Menelik solo cuando ya era demasiado tarde para devolverla. Y es así como el Arca de la Alianza acabó en Etiopía, en la iglesia de Santa María de Aksum, donde tan solo puede verla un monje consagrado a su cuidado. Amigos, hasta aquí el video y la misteriosa desaparición del Arca de la Alianza. ¿Qué teoría, yo pregunto, adoptarían ustedes sobre su paradero? Sea cual fuere, Dios quiera y tengamos el honor de conocerla y pronto. Amén.